Aprovechemos que tenemos precisamente al ministro de Hacienda que maneja la billetera fiscal, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Y hablemos de esto. Puntualmente partamos por lo que dice la ministra Toá. ¿Cuánta inversión se le va a dedicar a esta protección y a estos antecedentes que entregaba la ministra? Bueno, aquí creo que tenemos que recordar que el año pasado, a raíz de la muerte de 3 carabineros, el presidente anunció que durante su gobierno se incrementaría la inversión en seguridad ciudadana y administración de justicia en 1.500 millones de dólares. Eso comenzamos ya a hacerlo en la ley de presupuesto anterior, en la de este año, pero ahora vamos a tener un paso muy importante porque acabamos de tener la aprobación de la ley que va a proveer los recursos, buena parte de los recursos adicionales, que es esta ley de cumplimiento tributario. Y lo que podemos decir es que con esa ley aprobada, la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto para el 2025, más los proyectos de ley que van a estarse tramitando, vamos a cumplir con creces esa meta. ¿Qué es lo que significa eso proporcionalmente? Significa un aumento de más de 40% de los recursos para seguridad ciudadana y administración de justicia. En el cuatrienio anterior, el gasto en estas dos cosas cayó en 0,5%. Ahora va a haber aumentado en más de 40%. Dentro de esto, yo mencionaba proyectos de ley, vamos a tener los proyectos de ley que mencionó el presidente en su cuenta pública el 1 de junio, aumento de dotación de carabineros, aumento de remuneraciones para carabineros, nueva planta para la Policía de Investigaciones, que se va a sumar a, por ejemplo, todo el fortalecimiento que está haciendo del Ministerio Público. Hay 2 leyes que están actualmente en tramitación, que ojalá que las veamos aprobadas antes de fin de año. Entonces, con todos esos elementos vamos a sumar a las cosas que ya se vienen haciendo, que tienen que ver con equipamiento de las policías. Hace poco, ¿cierto?, tuvimos la parada militar, vimos ahí varios de los vehículos que se han ido adquiriendo. Vamos a haber completado la compra de 4.000 vehículos para carabineros en este periodo de gobierno. Elementos de protección personal para los propios policías. Más todo lo que es acción en el ámbito preventivo. Calles sin violencia, barrios seguros, apoyo a los hijos de personas que están privadas de libertad, que son desgraciadamente candidatos a convertirse a su vez en delincuentes. Entonces, la verdad es que en términos de esfuerzo financiero y de cambio más estructural en el sentido de fortalecimiento de las instituciones, estamos avanzando y vamos a tener un paso muy definitivo ya con estos recursos adicionales con los que vamos a poder contar. Ministro, considerando que habrá 1.500 millones de dólares que van a ingresar al presupuesto de la lucha contra la delincuencia, también nos está más preguntar hoy en día, a propósito de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo se va a fortalecer la fiscalización del uso de estos recursos para que se utilicen en aquello que debe ser utilizado para lo que esperamos todos los chilenos? ¿Y qué porcentaje de esos 1.500 millones efectivamente va ahí y no queda entre medio? Bueno, hay parte de esto que son reformas legales, que eso es muy inmediato, ¿cierto?, el efecto que tienen. Si, ¿cierto?, hay una gratificación para carabineros, bueno, eso está en los sueldos mismos de los y las policías. Para eso tenemos que aprobar, por supuesto, el proyecto de ley que se va a presentar ahora durante la propia tramitación del presupuesto. Hay otros casos en los cuales hay programas probablemente tales, como es el de Calles sin Violencia, en que hay adquisición de equipamiento. El presupuesto tiene todo un mecanismo de revisión, de evaluación que está ocurriendo constantemente. O sea, de hecho, la ministra del Interior me parece que estuvo ayer en la comisión mixta, en la subcomisión que ve el presupuesto del Ministerio del Interior, informando sobre la ejecución del presupuesto de este año. Así que, todo eso se va informando con bastante regularidad, pero hay que decir que en todo este proceso ha habido que hacer un esfuerzo muy grande por agilizar todos los procedimientos de adquisiciones de parte de las policías, que eran desgraciadamente muy lentos hasta hace un tiempo atrás. Entonces, uno podía asignar recursos para vehículos, pero en todo el proceso de la licitación, los contratos, las bases, etcétera, a veces pasaba más de un año. Entonces, eso se ha hecho un trabajo bien sistemático para tratar de ir
agilizando mucho más ese Y procedimiento. con todo esto, ministro, ¿cómo cree usted que quedamos para el combate ante el crimen organizado, ante la delincuencia? ¿Cuáles son las expectativas de que esos números vayan bajando? Bueno, es importante que usted mencione delincuencia y crimen organizado, porque en el caso de crimen organizado no basta simplemente con tener más policías, no basta con tener más equipamiento. Hay que tener los recursos de inteligencia, ¿cierto? Para detectar, desbaratar estas bandas, y la manera más efectiva de hacerlo es siguiendo la ruta del dinero, porque ¿cierto? Cuando hay una banda que se organiza para cometer delitos es para obtener un beneficio económico, pero ese beneficio económico, ¿cierto? Cuando llega el momento de usar la plata, entonces ahí es donde se puede detectar a esos grupos. Entonces, por ejemplo, en el mismo proyecto de cumplimiento tributario, se ha puesto una exigencia de que compras en efectivo por más de 5 millones de pesos tengan que ir acompañadas de la identificación del comprador. ¿Ah? Porque cierto, es sabido que en un muchas mall, veces, por ejemplo, el patio del lujo, claro, se compra en efectivo se muchas compran cosas. artículos de lujo, se compran autos, se compran propiedades con efectivo. Hoy día eso no está regulado. A partir de ahora sí lo va a estar. Y por otra parte, tenemos todavía en el Congreso, sí en tramitación, el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, que genera una tríada de instituciones en el ámbito más económico dedicada a este propósito. Ya está la unidad de análisis financiero, ¿cierto? Que se dedica justamente a perseguir el lavado de dinero, pero a eso se le va a agregar unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos y en el Servicio de Aduana, que van a tener facultades adicionales a las que tienen actualmente sus servicios para obtener información, investigar y compartirla entre ellos tres. O sea, crear un ecosistema de lucha de inteligencia económica para luchar contra el crimen organizado. Dentro de eso va a haber una facultad adicional para levantar el secreto bancario. ¿Ah? Porque ¿cierto? Cuando actúan estas bandas, cuando hacen uso de los recursos, en algún momento esos recursos pasan por el sistema financiero, pasan por una cuenta corriente, por un depósito, etcétera. Entonces, para efectos de conseguir medios de prueba, para presentar una querella, para procesar, ¿cierto? Para acusar, procesar a los implicados, es muy importante tener esa información bancaria. Entonces ahí se está proponiendo un mecanismo mucho más expedito que el que existe actualmente para levantar el secreto bancario por parte de la unidad de análisis financiero.